excusas o principalizaciones. En el proyecto original, bueno, el que tengo que es Ahorita yo. Aún no comienza. Señorita secretaria, ¿me escucha? Estaba mi micrófono apagado, señor presidente. Yo ya estaba tomando la asistencia. Señores, buenas tardes, señor asambleísta. Bajo su disposición, señor presidente, voy a proceder a tomar la asistencia para la sesión 054-2019-2021, siendo las 15:34. Asambleísta René Yandú. Presente. Presente. Asambleísta César Carrión. por ejemplo, ese a mí me llamó bastante la atención porque es muy... Asambleísta César Carrión. Presente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Presente. Asambleísta María Encarnación Ducci. Presente. Presente. Asambleísta Augusto Espinosa. Presente. Presente. Asambleísta Fafo Gavilanes. Presente. Presente. Asambleísta Jofre Poma. Presente. Presente. Asambleísta Fabricio Villamar. Presente. Presente. Asambleísta Pedro Curichumbi. Presente. Presente. Asambleísta Esther Cuesta. Presente. Buenas tardes con todos nuevamente. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Lexi Loor. Presente. Presente. Asambleísta Denis Marín. Presente. Presente. Asambleísta Fernando Flores. Presidente. Presente. Señor presidente, existen 12 asambleístas presentes, por lo tanto tiene el quórum reglamentario para iniciar esta sesión. Gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, por disposición en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de acuerdo al artículo 2 del pronunciamiento del CAL 2019-2021-001 del 16 de marzo del 2020, nos instalamos en la sesión virtual número 054-2019-2021, modalidad virtual. Señorita secretaria, por favor, de lectura al orden del día. No tenemos audio suyo, señorita secretaria. Ya. ¿Ahí me escuchan, señor presidente? Ya. La convocatoria bajo su disposición, señor presidente, dice así: 28 de abril del 2020. Convocatoria a la sesión 054-2019-2021, modalidad virtual. Señoras y señores asambleístas, por disposición del asambleísta Fernando Flores Vázquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 27 y en el numeral 3 del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 2 del artículo 8 y el numeral 4 del artículo 10 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales y con el artículo 3 del reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a ustedes a la sesión 054-2019-2021, modalidad virtual, a realizarse el día miércoles 29 de abril del 2020 a las 15 horas a través de la plataforma aplicación Zoom, accediendo al ID de la reunión 849-4378-6117, contraseña 909071, con el objeto del siguiente orden del día. 1. Tratamiento, debate y conocimiento del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 2. Lectura y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado. 3. Lectura y aprobación del informe para dar cumplimiento a la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad
de la Asamblea Nacional inicia una investigación a fin de determinar responsabilidades frente al caso de la posible filtración de datos de ciudadanos ecuatorianos aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 17 de septiembre del 2019, trámite 379724. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí, señor presidente, la presente convocatoria. Gracias, señorita secretaria. Pongo a disposición, a consideración de los señores asambleístas el orden del día. Cuento con su respaldo. Gracias, señoras y señores legisladores. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al primer punto del orden del día. Señor presidente, el primero dice tratamiento, debate y conocimiento del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Hasta ahí, señor presidente, este punto. Gracias, señorita secretaria. Por favor, dé lectura al informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Señor presidente, bajo su disposición, el documento dice así. Informe borrador para segundo debate, proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Tenemos en primer lugar la tabla de contenidos y a continuación el numeral 1 que dice objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. 2. Antecedentes. El 10 de mayo del 2017 la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial número 19 de 21 de junio del 2017, mediante memorando número SAN 2017-2019-1479 por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Se notificó a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral la resolución CAL 2017-2019-069 de 15 de septiembre del 2017, a través de la cual el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, presentado por la asambleísta Cristina Reyes mediante oficio número 002-CRH-AN 2017 de 22 de junio del 2017. Mediante memorando SAN 2017-2019-1499 por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, notificó a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral la resolución CAL 2017-2019-070 de 18 de septiembre de 2017, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, presentado por la asambleísta Mae Montaño mediante oficio número 018-2017 MMB-AN de 27 de junio del 2017. Mediante memorando SAN 2017-2019-1503, por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, notificó a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral la resolución CAL 2017-2019-071 de 18 de septiembre del 2017, a través de la cual el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, presentado por el asambleísta Fernando Burbano mediante oficio número AN-FFB M-OF número 018 de 26 de junio del 2017. Mediante memorando SAN 2018-0118 por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, notificó a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral la resolución CAL 2017-2019-209 de 9 de enero del 2018, por el que el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, presentado por el asambleísta Fernando Callejas mediante oficio número 022 FC-AN 2017 de 27 de julio del 2017. Mediante memorando SAN 2018-0313, por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, notificó a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral la resolución CAL 2017-2019-250 de 17 de enero del 2018, por la que el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, presentado por el asambleísta René Yandún Pozo mediante oficio número 031 RIP AN 17 del 13 de julio del 2017.
Mediante memorando SAN 2018-1826 por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, notificó a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral la resolución CAL 2017-2019-334 de 11 de mayo del 2018, a través de la cual el Consejo de Administración Legislativa resolvió ratificar la calificación de los 4 proyectos de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público presentados por los asambleístas Cristina Reyes Hidalgo, Fernando Burbano Montenegro, Fernando Callejas Barona y René Yandón Pozo, remitidos a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para su tramitación con carácter urgente y su unificación con los demás proyectos que sobre la misma materia se encuentran tratando la indicada comisión. 8. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso en conocimiento de las y los asambleístas de la ciudadanía en general los proyectos de ley de reforma del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público mediante el portal web de la Asamblea Nacional y a través de los correos electrónicos a distintos organismos públicos y privados para que emitan sus observaciones y aportes. 9. El Pleno de la Asamblea Nacional, mediante sesión número 653, de fecha 28 de enero del 2020, debatió el informe para primer debate del proyecto de ley Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, mismo que contó con la participación y observaciones de 7 asambleístas de cada una de las bancadas legislativas. 10. Con fecha 13 de abril de 2020, mediante oficio número 044 CCAN 2020, suscrito por el asambleísta César Carrión, miembro de la Comisión Especializada, solicitó que se incorpore en el orden del día el tratamiento de la derogatoria del libro 3 relacionado con el Servicio de Protección Pública del COESCOP, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, con el fin de que se culmine el informe para segundo debate de este proyecto de ley. Síntesis del trabajo de la comisión. 3.1. Sistematización de observaciones recibidas para informe de primer debate del proyecto de ley. La siguiente tabla recoge las principales observaciones remitidas por asambleístas, autoridades académicos y por representantes de gremios y organizaciones con respecto a las propuestas de derogatoria del libro 3, Servicio de Protección Pública del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que fueron tratadas en la comisión. La 1. Síntesis de observaciones recibidas para informe de primer debate del proyecto de ley. Tenemos 3 columnas, la una que dice sesión fecha, el proponente y normas observadas. Sesión número 18 del 4 de junio del 2018, asambleísta Paola Vintimilla, libro 3 COESCOP. El proponente, asambleísta Héctor Muñoz, libro 3 COESCOP. Asambleísta Fafo Gavilanes, libro 3 COESCOP. Asambleísta Fernando Burbano, artículo 158 de la Constitución de la República. Asambleísta Fernando Burbano, libro 3 COESCOP, artículo 158 y 163 de la Constitución de la República. Asambleísta Mae Montaño, artículo 158, 159 y 160 de la Constitución de la República, libro 3 COESCOP. Asambleísta Doris Solís, COESCOP. Ministro de Defensa Nacional General, Servicio Pasivo Osvaldo Jarrín, libro 3 COESCOP. Subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Diego Tipán, libro 3 COESCOP. Comandante General de la Policía Nacional, General Nelson Villegas, libro 3 COESCOP. Presupuesto General del Estado. Asambleísta Fabricio Villamar, libro 3 COESCOP. En la continuación de la sesión 18 del 18 de julio del 2018, asambleísta Cristina Reyes, libro 3 COESCOP. Asambleísta Doris Solís, COESCOP, Constitución de la República del Ecuador. Asambleísta Héctor Muñoz, libro 3 COESCOP. Asambleísta René Yandún, libro 3 COESCOP, Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Defensa Nacional, Reglamento de Seguridad de Casa Presidencial. Asambleísta Ana Belén Marín, libro 3 COESCOP. Asambleísta Hermo y Calle, al libro 3 COESCOP. La sesión 049 del 21 de noviembre del 2018, director del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, doctor Diego Pérez Enríquez, Constitución de la República, libro 3 COESCOP. Y asambleísta René Yandún, libro 3 COESCOP, artículos 158 y 159 de la Constitución de la República. Hasta ahí esa matriz. En el 3.2, observaciones recibidas en sesión plenaria número 653, durante el tratamiento del informe de primer debate, la Comisión Especializada deja constancia que no han recibido observaciones por escrito de ningún asambleísta, funcionario público de parte de la academia. No obstante, considera que es necesario evidenciar las observaciones recibidas por los legisladores que intervinieron durante la sesión plenaria del tratamiento del informe de primer debate. En la tabla número 2 dice síntesis de observaciones recibidas en sesión plenaria, asambleísta René Yandún, intervención. El informe de la Comisión de Seguridad Integral del periodo anterior para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En este informe hemos analizado los criterios, argumentos y posiciones de los asambleístas Paola Vintimilla, Fernando Flores, Fernando Burbano, Mae Montaño, Fabricio Villamar, Ana Belén Marín, Héctor Muñoz, Fafo Gavilanes, Fernando Callejas, Doris Solís, Cristina Reyes, parece que aquí es Hermón Calle, hay que corregir, y quién les habla.
Como se recordará, el 10 de mayo del 2017, al finalizar el periodo legislativo anterior, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que en adelante la llamaremos COESCO, para el mismo que fue publicado en el suplemento del registro oficial número 19 del 21 de junio del 2017, pero en cumplimiento de su disposición final único, entró en vigencia desde enero del 2018. El COESCO tiene 4 libros. Primer libro relacionado con la Policía Nacional, su estructura, autoridades, órganos competentes, carrera policial y régimen disciplinario. Segundo libro establece la estructura y funcionamiento del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tercer libro, se crea el Servicio de Protección Pública y normas, su naturaleza, organización y funcionamiento. Cuarto libro, regula lo referente a las entidades complementarias de la seguridad ciudadana. El citado Código Orgánico, en su artículo 1, tiene como objeto regular a la organización, funcionamiento administrativo y disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución. En cuanto al planteamiento de derogatoria del libro 3 del COES motiva este informe, debo señalar que en artículos 38 regula el servicio de protección pública, su naturaleza, organización y funcionamiento. En el artículo 179 especifica que por su naturaleza el servicio de protección pública es una entidad de carácter civil, ojo, que es de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al Ministerio Rector del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, dirigida a prevenir, neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y vulnerabilidades a la vida, la probabilidad, la seguridad integral de las personas o bienes del Estado. Es decir, que se plantea la creación de una nueva entidad civil y jerarquizada adscrita de gobierno para cumplir por mandato institucional, cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo cual es improcedente y de darse cumplimiento se estaría violando la Constitución. En el artículo 180 del COESCO, dentro del ámbito del Servicio de Protección Pública, establece brindar seguridad a las siguientes personas: presidente y vicepresidente de la República en funciones o a los electos, candidatos presidente y vicepresidente de la República, máximas autoridades de las demás funciones del Estado, otras personas en razón de su perfil y análisis de riesgos, e incluye brindar la protección de las sedes de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué el Estado debe brindar seguridad a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República si dicha calidad no es su responsabilidad? Tampoco es pertinente que se brinde protección a otros ciudadanos en razón de su perfil y análisis de riesgo, sin especificar bajo qué condiciones y parámetros, lo cual ha causado dudas e inquietudes en su cumplimiento. En el artículo 185 del COESCO, dispone que el personal de servicio de protección pública está integrado por servidores y servidoras civiles especializados en protección de seguridad pública y que para el cumplimiento de sus funciones podrán contar con el apoyo operativo del personal de otras entidades de seguridad de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Rector del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, lo cual es absolutamente improcedente porque las entidades de la fuerza pública como Fuerzas Armadas y Policía Nacional jamás pueden estar supeditadas ni apoyar a un organismo de protección pública conformado por personas civil cuya existencia no conste en la Constitución y sus fines u objetivos que están revestidos de reserva o secretividad. Dentro del libro tercero, el numeral 2 del artículo 200 del COESCO es inaplicable porque establece que, entre otras, las obligaciones de los servidores de protección pública está la de portar el equipamiento de dotación y los demás elementos provistos por la institución. Compañeros asambleístas, del equipo de dotación para brindar protección y seguridad a las autoridades o personas importantes necesariamente incluiría portar armas o hacer uso de armas de tipo disuasivo o letales, lo cual no está permitido por persona civil. La protección de los presidentes de la República históricamente ha sido siempre responsabilidad de las Fuerzas Armadas a través de las diversas unidades o nominaciones como los granaderos de Tarqui y Grupo de Caballería de Canes. En fin, el escuadrón presidencial, casa militar, con muchas nominaciones, más bien este tipo de seguridad presidencial ha funcionado por medio de decretos ejecutivos, entre los cuales podríamos citar el decreto 418 emitido en el año 2010, en el que realmente significó la seguridad presidencial con un escuadrón de la Fuerza Aérea para ser utilizado directamente por la presidencia. El decreto 1369 se promulgó en el 2017, el 395 en el 2018 y el último decreto ejecutivo 713 el 11 de abril del 2019, lo que se demuestra que en el libro 3 del Código Orgánico de hoy no ha sido aplicado como se pretendió y que la seguridad del presidente continúa bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En tal virtud, desde el punto de vista constitucional, es imprescindible recalcar que según los artículos 158 y 163 de nuestra Constitución, solamente existen dos entidades emblemáticas encargadas de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Es decir, que la creación de un tercer organismo de protección ciudadana con personal civil para brindar seguridad a los dignatarios del país, sin ninguna duda, atenta contra la organización política o administrativa del Estado ecuatoriano. Y según el artículo 424 de la misma norma, la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otro público, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen plena capacidad, constitución legal, técnica, estratégica, táctica, operativa, para encargarse de la seguridad presidencial, por lo que la existencia de un mecanismo para el control social separado de la estructura general del Estado es inconstitucional. A este criterio se han sumado los miembros de la Academia y diferentes autoridades que fueron convocadas a la comisión. Adicionalmente, debe hacer o conocer también que cada fecha se encuentra pendiente de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad del libro 3 del COESCOP, presentada por el señor asambleísta César Carrión. En conclusión, el libro 3 del COESCOP adolece de inconstitucionalidad por las siguientes razones. Vulnera los artículos 158, 163, 424 de la Constitución. 2. Crea un organismo de protección pública con personal civil cuya existencia no está amparada en ninguna norma constitucional. 3. Se omite considerar que únicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional forman parte de la fuerza pública y pueden hacer uso de armas letales y disuasivas. 4. No se ha tomado en cuenta que solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuentan con personal profesional especializado para brindar protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 5. Históricamente han sido las Fuerzas Armadas hasta la presente fecha las responsables de brindar seguridad y protección a la Presidencia de la República. Finalmente, hago conocer que la Comisión de Relaciones Internacionales de la sesión número 054 del 20 de diciembre del 2018 aprobó el presente informe orientado a derogar el libro 3 del COESCOP con los siguientes votos: 7 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, en total 10 asambleístas presentes. Por lo expuesto, respetuosamente, señor presidente, y para los fines consiguientes, me permito poner a consideración del Pleno de la Asamblea el citado informe para primer debate. Asambleísta Jimena Champton. Servicio de Protección Pública, debo indicar que el tema de control de seguridad ciudadana guarda similitudes con la Ley Orgánica de abril de 2015, conocida como Ley de Protección de Seguridad Ciudadana de España, que aún se mantiene vigente vista la seguridad ciudadana como garantía de que los derechos y las libertades reconocidas de un Estado pueden ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no como meras declaraciones sin eficacia jurídica. Muchos se han discutido acerca de esta definición y sus alcances. La Ley de Identidad de la Seguridad Ciudadana ha confundido los criterios sobre seguridad ciudadana con los organismos de control de la fuerza pública. Aún así, esta normativa ha sido utilizada por la Academia para la valoración de la corriente populista en materia de política criminal y política pública en general, por el adelantamiento evidente de las barreras del Estado con el fin de conseguir seguridad ciudadana. El problema de las instituciones de servicios públicos que están a cargo de establecer el orden público y de defender la soberanía nacional está en garantizar que su institución tenga la relevancia institucional adecuada, el fortalecimiento de la legitimidad e institucionalidad, así como destinar fondos para aquellos organismos puedan encargarse de las situaciones que pretenden seguir abarcando con más instituciones, lo cual generó un aumento en el tamaño del Estado, sobre todo al tratar de dotar de autonomía a un organismo que siempre fue apéndice de las instituciones reconocidas por la fuerza pública y por la Constitución a lo largo de nuestra historia. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que los servicios de control de orden público y de protección de la soberanía son de estricto derecho público, ya que sus facultades deberían recaer dentro del principio constitucional de legalidad, seguridad jurídica y administración pública. Para el ejercicio de instituciones que estén en interacción con bienes jurídicos protegidos, los distintos tratados internacionales ya se basan específicamente en que organismos de cada Estado pueden hacer uso del medio progresivo de la fuerza. Esta debe estar destinada sobre todo en la aplicación de proteger derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad personal inmersos en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y artículos 4 y 5 de la Convención Americana y artículo 66 de la Constitución de la República. Hay que evidenciar que crear otro organismo que no esté reconocido por nuestra Constitución en el artículo 158 sería de suma preocupación. Así sus fines sean de protección de los altos mandos del Estado, ya que pueden ejecutar criterios de uso proporcional de la fuerza pública desmedidos con discrecionalidad sin tener el carácter de legítimo de ser un organismo autorizado. Para ello, nuestra misión legislativa es precautelar que se respeten las instituciones públicas existentes en derecho público y dotándoles de capacidad y fortalecimiento para que se adecúen a la realidad social de nuestro país. Uno de los principales retos de los países consiste en lograr la gobernabilidad y la convivencia en democracia. La política en seguridad del Estado no puede ser solamente abordada desde los cambios o expedición de un nuevo código penal, sino que debe ser abordada más bien mediante una completa transformación de la institución de todas aquellas entidades responsables de velar por la seguridad y el orden público.
Como asambleístas debemos brindar todo el apoyo logístico, capacitador y económico en casos de valoración de riesgos, legítima defensa y demás situaciones que son necesarias para fortalecer la fuerza pública en su misión de controlar el orden público en temas que han sido relevantes para la población y sobre todo nuestro enfoque que debe estar en mantener la paz y el control para un Estado en derecho, para un Estado en bienestar. Hay que conocer, al asambleísta César Carrión manifiesta en la sesión, hay que conocer un poco la cronología, los antecedentes de este código, cómo nació el Código Orgánico de Identidad, Seguridad Ciudadana y Orden Público. Muchas reformas se dieron a partir de, concretamente, el 17 de enero del 2011, con un decreto 632, violentando la propia Constitución, quitándole toda la autonomía administrativa jurídica a la policía para administrarlo políticamente, desde un ministerio a la Policía Nacional, un ente de seguridad fundamental que establece la Constitución en su artículo 158 y 163, y no contento con esto se inició la construcción del Código Orgánico de Identidad, Seguridad Ciudadana y Orden Público a partir del siguiente año 2011 concretamente. El 17 de enero se emite este decreto en el que se distorsionan las leyes propias que tenía la Policía Nacional, como el crear un comité de paz dentro del Ministerio del Interior, lo que terminó en procesos judiciales inconclusos. El 30 de septiembre del 2011, el presidente envió el proyecto del Código Orgánico de Identidad, Seguridad Ciudadana y Orden Público a la Asamblea Nacional, que también lo presentaron otros asambleístas, pero tuvo prioridad en este código. El COESCOP está configurado en 4 libros que tienen en ribetes de inconstitucionalidad, porque se crea un cuerpo civil armado, tiene que ser así para proteger a un presidente o a cualquier funcionario de alto nivel las instalaciones públicas y cómo los defienden por teléfono, por megáfono. Cuando haya un atentado se tiene que defender con las armas y solamente Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen el derecho de usar la fuerza, tienen el monopolio de la fuerza de la violencia como representantes del Estado. Transcurrieron 6 años para que se apruebe este código y a la víspera del relevo de mando presidencial el 23 de mayo dejó vetado el señor expresidente de la República con veto parcial de forma y no de fondo. El COESCOP en el libro tercero tiene conceptos similares a las funciones que tiene la Policía Nacional, el artículo 163 de la Constitución y el artículo 171. Es inconstitucional ya que incluye en este código con la misma normativa de 58 artículos que rigen para todos, tanto para la Policía Nacional como las entidades complementarias, cuando en la propia Constitución, en el artículo 160, inciso 2, señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen leyes específicas para cumplir esas misiones, la seguridad, el orden público, la soberanía, cada institución tiene su misión. 2. He presentado en el 2017, a finales del año, una demanda de inconstitucionalidad que está en trámite. Hay otras demandas acumuladas a esta demanda que se ha presentado con mucho detalle sobre cómo se hizo este libro tercero. 3. En el artículo 179 se refiere a la naturaleza del servicio de protección y casi es fiel copia del artículo 173 de la Constitución. El artículo 179 dice, naturaleza, el servicio de protección pública es una entidad de carácter civil especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al Ministerio Rector del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, dirigida a prevenir y neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y vulnerabilidades a vida y seguridad integral de las personas o bienes del Estado protegido. 4. En este libro, si era obtenerlo como una entidad civil no armada, ¿cómo iban a proteger a los dignatarios? ¿Cómo iban a proteger al presidente de la República? Se convertiría en otra entidad tercerizada de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana. 5. Los considerandos señalan que es fundamental en el marco de la seguridad ciudadana para precautelar la integridad de las máximas autoridades de las funciones del Estado, las sedes donde cumplen sus funciones y la integridad de las personas que en función de estudios de perfiles de riesgo requieren similar protección, mediante un servicio especializado que libere los recursos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que sus integrantes se dediquen a sus labores y tareas específicas. Primero, no estamos ni en Holanda, no estamos en el Reino Unido, no estamos en Estados Unidos. O sea que habría que contratar pilotos, personal entrenado, capacitado, porque esos recursos de dónde se entregarán cuando lo tienen las Fuerzas Armadas, cuando lo tiene la Policía Nacional para cumplir la misión. Es necesario la creación del nuevo régimen profesional para las entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados que contenga parámetros actualizados, adecuados y homologados respecto al ingreso, carrera, formación, capacitación y ascensos de los funcionarios, así como también a la uniformidad de su régimen disciplinario, promoción, estabilidad y evaluación. En base a estos 2 considerandos, que requiere justificar la creación de un cuerpo civil armado con una visión bolivariana para tener una guardia pretoriana y de otro tipo que no tiene nada que ver con la seguridad que debe tener el Estado ecuatoriano.
Considero que este proyecto de reforma debe ser derogado con este proyecto, el libro 3 de este código, como aquí podemos observar también el libro 4, donde están las entidades complementarias de seguridad ciudadana, también son inconstitucionales, porque no son leyes específicas que deben estar en el código. Estas entidades deben estar en otro código de entidades complementarias, más no en la entidad que rige la vida de la Policía Nacional, del Servicio de Investigaciones de Ciencias Forenses. Esto es otro tema que se tendrá también que revisar. Han pasado casi 6 años y otra vez ya estamos y tenemos que derogar el libro 3 por inconstitucional. Asambleísta Fernando Callejas, felicitando la labor que cumplió la comisión anterior de soberanía, integración, relaciones internacionales y seguridad integral, porque dio apertura a muchos ciudadanos y algunos asambleístas para que presentemos nuestras inquietudes sobre este ya tristemente célebre libro 3, que se incluyó en el Código Orgánico de Seguridad. Debo agradecer al señor presidente César Litardo, porque la semana anterior me acerqué aquí mismo en el pleno de la asamblea y en un minuto le pedí que por favor este informe que conocía, estaba presentado en diciembre de 2018, se traiga por favor al pleno, porque en este es un tema que de absoluta importancia para el país, porque aquí ya se ha señalado por parte de muchísimos asambleístas que estuvieron en la comisión y aquí mismo el asambleísta René Yandún, como asambleísta ponente, nos ha explicado claramente que este libro 3 es inconstitucional, violenta los artículos 158 y 163 de la Constitución, y ese sería motivo suficiente para que este código, este libro 3 del Código de Seguridad jamás debió haber sido aprobado. Anteriormente en la Asamblea Nacional habían 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana y como ellos estaban interesados en su proyecto político es del socialismo del siglo XXI, se consolida y para esa consolidación y como no había accesible dentro de sus afanes de permear y ideologizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, de ese momento era necesario tener propia Guardia Armada y aquí se inventaron el Servicio Público de Protección, una entidad civil especializada, técnica y adscrita al Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno ahora. Ya sabemos de quién depende el Ministerio de Gobierno, del Ejecutivo, del Presidente de la República. Por tanto, esa Guardia Civil Armada, que era un verdadero peligro para la democracia ecuatoriana al servicio de un Presidente de la República, que no sabemos cómo y con qué propósito iba a usar esa Guardia Civil Armada. Felizmente, el actual presidente Moreno, en cuanto se posesionó de su cargo, dijo que él no iba a dar paso a esa norma legal, que él se iba a proteger o iba a proteger su seguridad a través de lo que siempre ha sido la protección del presidente de la República, a través de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, y por tanto este servicio público de protección no tiene ninguna razón de existir y debe ser derogado. Ese es el sentimiento mayoritario que se ha podido aquí constatar a través de la lectura que se ha dado del informe de la comisión y de las intervenciones que aquí se han presentado. Nosotros en el Ecuador no queremos que suceda lo que han sucedido en regímenes totalitarios que para mantenerse en el poder han creado sus propias fuerzas de seguridad, fuerzas civiles armadas. Ya le escuchábamos hace un par de semanas al señor Maduro, presidente o dictador, como ustedes quieran, de la República de Venezuela, que se ufanaba porque decía que tenía 3.200.000 civiles armados para dar protección a su dictadura. Esa dictadura que ha sumido en la más absoluta miseria al pueblo de Venezuela y a ese hermano país latinoamericano, porque hay que decirlo, a aquellos presidentes que están empeñados en llevar adelante un régimen totalitario, a aquellos presidentes que no les gusta la democracia, a aquellos presidentes que aquí que quieren imponer su idea, su ideología a la fuerza, necesitan estas guardias civiles armadas. En el Ecuador, señor presidente y señores asambleístas, no necesitamos esta Guardia Civil Armada y por lo tanto este libro tercero, que reitero una vez más es un peligro para la democracia ecuatoriana porque no sabemos qué presidente vamos a tener en el futuro en el Ecuador, si es presidente será un demócrata o será otro presidente con aspiraciones totalitaristas, y pensemos qué es lo que sucedería si realmente implementa la creación de este servicio público de protección. Por lo tanto, nosotros como asambleístas haciendo uso del poder que nos han dado los ciudadanos ecuatorianos, porque los ciudadanos ecuatorianos están conscientes que esto no puede continuar, tenemos que tomar una decisión pronta y definitiva, eliminar ese libro tercero del Código Orgánico de Seguridad de entidades de seguridad y orden público. Eso no puede continuar, señor presidente, y yo le pediría a usted que luego de este primer debate de manera inmediata traiga al seno de la Asamblea Nacional para segundo debate y votación para que los asambleístas, reitero, tomemos la decisión definitiva total de eliminar el libro 3. Eso es lo que esperamos, esto es lo que esperan los ecuatorianos. Eso es lo que quiere la democracia del país. Asambleísta César Ron.
Han tenido que transcurrir más de 2 años en esta Asamblea Nacional para que finalmente llegue este informe para el primer debate. Informe y pretendida la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no es aplicable, y porque era inaplicable no solo porque viola la Constitución, sino porque se creó paralelamente otro ente de seguridad paralelo a la Policía Nacional. Claro, ya hemos visto los ejemplos de los países socialistas con esas guardias pretorianas, como el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros países más, que violan los derechos humanos y atropellan los derechos y libertades de los ciudadanos. La Constitución de la República del Ecuador es muy clara en sus artículos 158 y 163. Establece de manera diáfana quiénes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad interna y externa del Estado ecuatoriano, y son 2 instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nadie más. La creación de este ente civil jerarquizado paralelo a las Fuerzas Armadas adscrito al Ministerio de Gobierno solo tenía un fin, que era perseguir y crear una propia guardia pretoriana ajena a la Constitución, ajena a la ley, ajena al Estado de Derecho, ajena a las Fuerzas Armadas, ajenas a la Policía Nacional. El Ecuador está en un proceso de reinstitucionalización y por lo tanto hoy más que nunca tenemos que respaldar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, más aún después de los hechos de octubre, donde sin duda el trabajo profesional mesurado, serio, profesional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional, de la Policía Nacional, han permitido que el Ecuador, el día de hoy, no estemos lamentando ni un baño de sangre ni una guerra civil. Señor presidente, señores legisladores, qué bueno que después de más de 2 años finalmente llegue al Pleno de la Asamblea Nacional el informe de la Comisión, muy bien expuesto por el general Yanduy y otros asambleístas para derogar, extinguir el libro 3, y no se trata de eliminar, de suprimir, de corregir el artículo 179 del libro 3. No, señores, no perdamos el tiempo. Aquí hay que derogar el libro 3 porque en el Ecuador no puede existir de ninguna manera un ente paralelo a la seguridad que tiene que brindar la policía y las Fuerzas Armadas. Señor presidente, espero que este primer debate termine pronto y que las observaciones regresen rápidamente a la comisión y que inmediatamente después de aquello esta Asamblea Nacional vote el segundo debate y extinga algo que es inejecutable, inaplicable e inconstitucional. Asambleísta Paola Cabezas. Me preocupa lo débil del debate y sobre todo cuando se centra en una persona que ya no es presidente de la República. No superan ciertos legisladores que Rafael Correa ya no es presidente de la República y que es improcedente que se creó una ley para una persona que ya no está acá. Como legisladores deberíamos tomarnos el tiempo. Han existido discusiones muy importantes dentro de la comisión, justamente para eso existen legisladores de otros países, para hacer legislación comparada que no permita obviamente tener claridad sobre las decisiones que aquí se toman. Se quieren parecer a Estados Unidos, permiten que aviones sobrevuelen el Ecuador sin ningún tipo de legislación, pero sin embargo Estados Unidos, ya que tanto se quieren parecer a Estados Unidos, tienen un modelo combinado elementos que son importantes porque se trata del primer mandatario de la República y no es Correa, señor. Puede venir cualquiera y es una manera de regular y organizar una institución, en este caso que debería cumplir ciertos requisitos para la seguridad del primer mandatario de la República. Históricamente, la seguridad y protección del presidente de la República en Ecuador ha sido responsabilidad de las Fuerzas Armadas a través de diversas unidades como los Granaderos de Tarqui, Grupo de Caballería número 1, las edecanes, los escoltas, miembros de la Casa Militar Presidencial y el Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial. Todos estos integrados en el Servicio de Protección Presidencial. ¿No les parece lo más idóneo y correcto poder sencillamente darle un sentido a esa institución que se va a encargar básicamente de la seguridad del presidente de la República? Otra parte, hay 3 países que regulan la seguridad presidencial a través de decretos ejecutivos: Argentina, Brasil y México. Y otros 4 países lo hacen por mandato legal, que son Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá. Se discutió en la comisión la importancia estratégica que tienen los estados de protección de seguridad del primer mandatario, así como de otras autoridades, por su función, responsabilidad, que se debe valorar, así garantizar que se propague la normativa que regula el servicio de protección presidencial, es decir, determinar si lo que corresponde es dar la seguridad a través de una ley o a través de un decreto presidencial. Me preocupa mucho, establecía el asambleísta Ron, parece que él no vive en este país. Lo que pasó en octubre creo que debe generar una reflexión y debemos ser muy cuidadosos sobre este tema, porque hubo todas esas personas fallecidas y al menos los informes que nos ha dado la misma Defensoría del Pueblo y la CIDH, es que se utilizó uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública. Entonces, cuidado, compañeros legisladores, que intentemos establecer una cortina de humo como que en el país no pasó nada. La propuesta que se debería integrar se determine
Como alternativa al libro 3, se sugiere también considerar la profesionalización y especialización en materia de derechos humanos de quienes ejercen la protección presidencial, de manera especial en la formación y procesos de capacitación continua, de igual manera recomendada que los funcionarios se desarrollen sus funciones por medio de esos procesos, tengan rotación efectivos y sostenibles. Ecuatorianos, compañeros legisladores, no satanicemos una normativa que es necesaria y no se trata de más gasto público, sencillamente es el de reorganizar una función que justamente tratándose del primer mandatario de la República, y ojo, no es Correa, señores, ya que hablamos de reinstitucionalizar, organicemos al Estado, demos de funciones a las personas que se encargan de la seguridad del primer mandatario, justamente para que cumplan ese rol, cuidar y precautelar la seguridad del primer mandatario de la República, sea Correa o sea cualquiera. Asambleísta Juan Cárdenas. Este es un tema casi operativo, sin embargo, hay personas que le han dado una importancia porque es la oportunidad para volver a mostrar su odio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con esos grupos armados de Duvalier, de Somoza, como eran de derecha y estaban al servicio del imperialismo? ¿Qué pasó con los escuadrones de la muerte? Los rodantes en Guayaquil que se tomaron por asalto y a discreción a quién matar, a quién encarcelar. Eso sí está bien y se repite en forma desaprensiva, que los de Venezuela ya les califican como una dictadura, pero se olvidan que el Maduro es fruto de la elección de su pueblo con el 67% de la población. Allá ellos, esa es una democracia. El que sí es un payasito que ha caído en desgracia, inclusive de sus patrocinadores del norte, es Guaidó, que realmente da vergüenza. Eso queremos levantar acá. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, muy profesionales, a las que les brindamos su respaldo en sus específicas tareas, si es la voluntad de este pleno, asumirán la tarea de brindar seguridad a nuestros primeros mandatarios, pero la intención de crear un cuerpo especializado recogiendo experiencia de países más desarrollados, particularmente de los Estados Unidos, que tanto admiran los detractores, creíamos que era factible que ese cuerpo de élite brinde seguridad, específicamente al primer mandatario, recogiendo precisamente a los ciudadanos que dejan por retiro las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que tienen gran formación académica. Ahora encontramos oficiales de la Policía de las Fuerzas Armadas con tercer y cuarto nivel de formación. Esa élite de Fuerzas Armadas en servicio pasivo debería constituirse asambleístas de élite precisamente para dar seguridad al primer mandatario. Este no es un tema de principios, es una cuestión operativa y si ese es el deseo de este pleno y su mayoría debatirlo y eliminar un libro de este proyecto, que lo hagan, pero elevemos el nivel de este debate y no aprovechemos cualquier oportunidad para tratar de poner en vigencia la única ideología que tiene, la ideología del odio. Asambleísta Fernando Burbano. Quiero iniciar la intervención señalando mi respaldo al informe de la comisión. Creo que existen 3 razones fundamentales por las cuales debemos apoyar el informe. 1, la propuesta tal como esta de crear estos cuerpos civiles de seguridad no es constitucional. El artículo 158 de la Constitución señala expresamente que a quien le compete la tarea de precautelar la protección de derechos, libertades y garantías, si quisiéramos incorporar una nueva fuerza deberíamos ir hacia una reforma constitucional. Es peligroso para la seguridad pública incorporar un nuevo elemento o una tercera fuerza, y no porque existan ejemplos de izquierda o otros ideológicamente hablando de otros gobiernos que lo tengan. Es peligroso porque el abuso del poder puede recaer justamente en excesos teniendo un cuerpo al servicio del primer mandatario de manera discrecional confrontado con las otras 2 fuerzas. 3, en realidad no contribuyen a lo que más quieren los ecuatorianos, que es el velar por la seguridad ciudadana, su propia seguridad, un mensaje totalmente negativo. Protejamos la seguridad de los funcionarios y no hagamos nada sobre la seguridad de los ciudadanos. Creo que eso no le conviene a la Asamblea, no le conviene tener un guardia civil para los funcionarios, mientras que los ciudadanos están demandando más seguridad. El segundo problema por importancia que tienen los ecuatorianos después del empleo es la seguridad. Así que aquí se genera una contradicción, un pésimo mensaje para la ciudadanía. Lo contrario y lo que todos creo que apoyamos es fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para que su ejercicio esté pegado a la plena defensa de los derechos humanos, fortalecer a las Fuerzas Armadas para que ejerza su rol de protección del territorio nacional y del nuevo combate a los delitos transnacionales, que exista coordinación entre estas 2 instituciones que tienen como tarea por velar la seguridad pública. En esta asamblea se pronuncie como ya lo ha venido haciendo, que esta asamblea se pronuncie como ya lo ha venido haciendo en una lucha frontal contra el narcotráfico, contra el microtráfico, que está terminando la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía y, por supuesto, señor presidente, construir una sociedad donde todos los funcionarios y autoridades caminemos por la calle sin necesidad de que nadie nos proteja.
Es sorprendente ver ministros de Estado que tienen cuerpos de seguridad de 3 o 4 séquitos de personas a su alrededor, protegiéndolos aquí. Lo que tenemos que comprender es que el servicio público es transitorio y ahí regresamos otra vez a la ciudadanía. No tenemos por qué tener cuerpos de seguridad. Un sistema democrático necesita más diálogo, menos represión, más justicia social y menos inseguridad ciudadana. Por lo tanto, apoyamos positivamente el informe de la Comisión. 4. Análisis y razonamiento. 4.1. Consideraciones generales. Varios legisladores de diferentes bancadas legislativas han propuesto la derogatoria del libro 3 del Código Orgánico de Entidades, Seguridad Ciudadana y Orden Público del Servicio de Protección Pública y del Estado, bajo el argumento constitucional y legal que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones del Estado, donde su misión son la protección de derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos. Por ende, esto incluye la protección presidencial y de las altas autoridades del Estado ecuatoriano. Desde la presidencia de Simón Bolívar a cargo de la Gran Colombia se dio inicio a los reconocidos granaderos de Tarqui, los cuales fueron reemplazados por un cuerpo uniformado que se adaptaba a las políticas de cada gobernante. No fue hasta el año de 1952, durante la presidencia de José María Velasco Ibarra, quien realizó una reforma al orgánico del ejército, añadiendo la subsección de decanes y escolta presidencial. Años más tarde, en el año 1995, el presidente Sixto Durán Ballén especificó cada una de las funciones del grupo de escolta presidencial y del escuadrón de seguridad presidencial, comandada por un solo jefe, quien ejerce hasta la actualidad como jefe de la Casa Militar. Finalmente, en el año 2010, el exmandatario Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo número 418 de 8 de julio, dispuso la fusión de la Casa Militar y el Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial, creando el Servicio de Protección Presidencial adscrito a la Presidencia de la República, quienes poseen personalidad jurídica, autonomía operativa, administrativa y financiera, cuyo mando corresponde a un oficial general de las Fuerzas Armadas, quien será su representante legal. 8 años después, mediante el decreto ejecutivo 395, emitido por el actual presidente constitucional de la República, Lenín Moreno, determinó que será atribución de la Secretaría General de la Presidencia de la República coordinar con el Servicio de Protección Presidencial las acciones necesarias y oportunas para garantizar la seguridad del primer mandatario del Ecuador. 4.2. Consideraciones sobre la importancia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eminentes constitucionalistas como French y Lewins sostienen que la ley suprema se encuentra en la idea del control de la limitación de poder, pues la efectiva limitación del poder en un Estado de Derecho es completamente fundamental para la real vigencia y estricto apego a los derechos de las personas y de la sociedad. Por ello, la importancia de que los órganos e instituciones del Estado realicen el efectivo uso de su poder siempre que estos se encuentren debidamente regulados por el ejercicio de sus atribuciones y sometidos a control para evitar abusos de poder o arbitrariedades. Y no es menos cierto que Max Weber caracterizó al Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Para nuestro análisis constituye a los órganos de Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, los cuales poseen la calidad de ejercer sus funciones y presentaciones del ente con un único fin de manejar el monopolio descrito por Weber. Las misiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se constituyen para generar en sí mismo un refuerzo estratégico de la Carta Magna de nuestro país en referencia a las capacidades a la limitación del poder y lograr eficazmente los aspectos fundamentales del estado de bienestar o fin único del Estado. La Constitución de la República define expresamente su artículo 158 el fin de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las mismas que son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Agrega, en el inciso siguiente, que las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se formarán bajo fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego y respeto al ordenamiento jurídico de la norma mencionada. Es así que el resguardo de la seguridad nacional procura ante todo la creación de condiciones óptimas e indispensables para el pleno ejercicio y el desarrollo de las actividades de las personas que conforman el Estado, principalmente de las altas autoridades de la función pública. Estas instituciones de orden público disminuyen los riesgos y vulnerabilidades provenientes de una posible agresión externa, alteración del orden y frente a la ocurrencia de catástrofes naturales. Entre otros términos, la Constitución de la República del Ecuador asigna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la misión de en el adecuado ejercicio de los derechos ciudadanos en territorio ecuatoriano, facultando el ejercicio indispensablemente de condiciones de paz y tranquilidad y que todo Estado de Derecho lo requiere.
Oportunamente, con lo antes señalado, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se organizan para la defensa de la patria ecuatoriana y son esenciales para la seguridad nacional, en tanto que ninguna persona, grupo, organización puede poseer o tener armas de fuego u otros elementos similares, tal como lo señala los artículos 359, 360 y 361 del Código Integral Penal, el libro 3 del Código Orgánico de Entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que se refiere al servicio de protección pública, acarrea cierta dosis de peligro para la actuación profesional al depender de un órgano esencialmente político, como lo es la Presidencia de la República. Mientras que las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional necesariamente dependen de un órgano administrativo jerárquico apolítico con el único fin de precautelar la seguridad de todos los ciudadanos ecuatorianos. Es primordial que la seguridad de las máximas autoridades del Estado ecuatoriano sea manejado bajo el carácter apolítico que poseen las fuerzas del orden, ya que de acuerdo al mandato constitucional ningún miembro activo de estas fuerzas podrán participar en actividades políticas, con lo cual se garantiza la eficacia del ejercicio de derechos y libertades, y además del cumplimiento del delicado equilibrio que supone combinar las atribuciones militares propias del jefe del Estado en un sistema democrático regido por el Estado de Derecho. Por ende, la garantía del orden constitucional e institucional del Ecuador, al ser órganos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que representan estrictamente la garantía principal del Estado ecuatoriano de ejecutar dicho orden, supone que no sería ejercido dichos mandatos por este nuevo cuerpo de protección pública, el cual no ejercería positivamente los principios de coerción y disuasión que por carrera poseen las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Con las consideraciones antes mencionadas, la mayoría de los legisladores miembros de la Comisión concuerdan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen plena capacidad para encargarse de la seguridad ciudadana, de la seguridad presidencial y el orden público que esto implica, por lo que es necesario dar un voto de confianza a estas instituciones tradicionales, siendo innecesario lo establecido en el libro 3 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, tal como consta en el informe para primer debate de la reforma al COESCOP. Históricamente, la seguridad y protección del presidente de la República en Ecuador ha sido responsabilidad de Fuerzas Armadas tales como Granaderos de Tarqui, Caballería número 1, miembros de la Casa Militar Presidencial y del Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial, integrados finalmente en acción presidencial. Es claro que las observaciones presentadas ante esta especializada por parte de los servidores públicos y militares la constituyen y que se trata de militarizar a la seguridad ciudadana por medio del libro 3 del COESCOP. Además que se pretende establecer un mecanismo para el control social separado de la estructura general del Estado, traspasando facultades y atribuciones constitucionales de las fuerzas del orden a una norma legal para la formación no profesional de una estructura irregular bajo la línea de última ratio. En este marco, el libro 3 del COESCOP aspira a eliminar la capacidad institucional de las actuales entidades que cumplen con la atribución de la seguridad interna y del Estado, pues al crear un grupo civil pseudoestatal constituye en sí mismo una contradicción a nuestra Carta Magna. Por lo tanto, este grupo destinado a la protección presidencial y de altas autoridades del Estado se entendería como un grupo armado paramilitar de orientación política, el cual tendría toda la capacidad de poder actuar sobre las fuerzas del orden ya constituidas. Finalmente, se destaca que es más allá de conformar un nuevo grupo alejado de lo establecido en nuestra Constitución, se debería promover el fortalecimiento de las tradicionales instituciones que componen el orden público y la seguridad estatal, las cuales tienen como único fin garantizar la paz y asegurar que los ciudadanos vivan en condiciones de armonía y puedan tener la protección superior que brinda el Estado. 4.3. Consideraciones. La Constitución es clara en determinar el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y por ende sobre cuáles son las misiones y razones de ser de las instituciones que deben garantizar la protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y a su vez restringe la posibilidad de otro tipo de intervención y de institucionalidad que cumpla estas funciones. Es decir, no se puede existir otra institución que vele por la soberanía e integridad territorial, ni otra institución que garantice la protección interna y el mantenimiento del orden público. La protección y seguridad del primer mandatario y de los altos funcionarios de gobierno que por su función, responsabilidad y rango tienen importancia estratégica para el Estado, requieren de un servicio de protección especializado, profesional, técnico e institucional. Por lo tanto, en virtud de lo manifestado y en concordancia con nuestra ley fundamental, debe ser derogado el libro 3 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Finalmente, y tomando en consideración que el asambleísta César Carrión en el año 2017 presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre el mencionado libro 3 del COESCOP, que pretendemos derogar, esta mesa legislativa considera necesario que, de ser el caso de aprobarse, la Secretaría General de la Asamblea Nacional deberá notificar a la Corte Constitucional a fin de que deseche dicha demanda, debido a que la norma que se demanda como inconstitucional ha sido derogada. Resolución. Hasta ahí, señor presidente, la resolución dice: la Comisión Especializada Permanente sobre la Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la derogatoria del libro 3 del Código Orgánico de Entidades, Seguridad Ciudadana y Orden Pública, y con fundamento en los argumentos expuestos, resuelve aprobar el presente informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades, Seguridad Ciudadana y Orden Público. Hasta ahí, señor presidente, la lectura según su disposición de este informe. Muchas gracias, señorita secretaria. Una vez leído el informe y se han recogido todas las observaciones de los distintos despachos, me voy a permitir darle la palabra al asambleísta César Carrión. ¿Sí me escucha, señor presidente? Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes nuevamente, señoras asambleístas. Se ha dado lectura a un informe para segundo debate con todos los antecedentes y las exposiciones que se dijo en el Pleno, en el informe del primer debate, que en su mayoría han dado la razón. Primero, porque hay que respetar la institucionalidad, la Constitución de la República. Este Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público nació en el año 2011, coincidentemente después de esa triste fecha del 30 de septiembre, ¿no? Durante casi 7 años se administró a la policía mediante un decreto, también violentando la Constitución. Hay una demanda en la Corte Constitucional en ese sentido también. El decreto 632 permitió desconocer las leyes originales que tenía la policía, la ley de personal, la ley orgánica de la Policía Nacional, entre otras. Se sumaron a este atropello en el 2016, cuando se aprobó una ley especial, la Ley de Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que internamente en cada uno de estos servicios de seguridad social se dividió en 2 sistemas internamente. Unos aportaban más a su cesantía, a su pensión a través de la seguridad social, del ISFA y del ISPOL, y otros, después de esta reforma, de este proyecto de la Ley de Regímenes Especiales, aportaban menos. Es decir, atentaron a la estabilidad, contrariando lo que señala la Constitución de la República en su artículo 160. El Estado es garante de la estabilidad de las instituciones que forman y son parte de la seguridad. Y en el 2011 crearon, así como están observando en esta pantalla, estos 4 libros. Y el tercer libro corresponde a este cuerpo civil armado que ya se ha analizado con profundidad y considero pues que no es parte ni constitucional ni legal que esté constando y no es aplicable. ¿Cómo puede estar un cuerpo civil? Se decía que es sin armas para proteger a una autoridad. Es decir, tendrían que, en el momento que haya un problema a una institución del Estado, a una autoridad, tendrían que llamar a la policía para que actúen, porque son los únicos que tienen la potestad oficialmente de hacer uso de sus armas, el uso progresivo de la fuerza, la legítima defensa, etcétera, y etcétera. Considero que este informe debe ser hoy, señor presidente, elevado a votación. No hay más nada que agregar, está muy claro. Estamos con una constitución que tenemos que regirnos primero a la constitución, no mirar otros ejemplos de otros países. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta César Carrión. Señorita secretaria, hay una moción presentada por el asambleísta César Carrión
para someter a votación el informe de CODESCOP. Por favor, proceda a tomar votación. Señores asambleístas, bajo su disposición, señor presidente, señores asambleístas, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta César Carrión. Asambleísta René Yandún. A favor. A favor, asambleísta César Carrión. A favor del informe para la derogatoria de este libro tercero. A favor, asambleísta María Encarnación Ducci. A favor. A favor, asambleísta Augusto Espinosa. Asambleísta Augusto Espinosa. Doctora, le voy a pedir, si en 2 ocasiones no dan respuesta, usted los pone como ausentes, por favor. Ausente. Asambleísta Fafo Gavilanes. A favor. A favor. Asambleísta Jofre Poma. Asambleísta Jofre Poma. Ausente. Asambleísta Fabricio Villamar. Se está conectando, me dice que tuvo un problema la asambleísta Villamar ahorita. Le vuelvo a mencionar al final, se está conectando. Listo, señor presidente. Asambleísta Pedro Curichumbi. A favor. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. Asambleísta Esther Cuesta. Ausente. Asambleísta Lexi Loor. Asambleísta Lexi Loor. Ausente. Asambleísta Denis Marín. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. Ya. A favor. Mi voto también es a favor, secretaria. Ya se conectó la asambleísta, por favor. Asambleísta Fabricio Villamar. A favor. A favor, señor presidente, tengo 8 votos a favor, por lo tanto ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esther Cuesta. Asambleísta César Carrión. Gracias, señorita secretaria. Le voy a pedir a la persona del departamento técnico que por favor cuando una vez que se pronuncien los señores legisladores se bloquee el micrófono de los otros legisladores porque está interrumpiendo la bulla, por favor, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso el departamento técnico. Gracias, señorita secretaria. Tiene la palabra la asambleísta René Yandún. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Considero de que el tratamiento que se ha dado a este tema, que es de verdadera importancia para tranquilidad, paz y la organización, estructura y funcionamiento tanto de la policía cuanto de Fuerzas Armadas, y considerando que se ha hecho el trabajo que corresponde por parte de la comisión, que se ha tratado, se ha debatido y aprobado el informe para segundo debate de este proyecto para la eliminación del tercer libro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, me permito sugerir y proponer que el proponente del mismo sea el asambleísta César Carrión para que nos represente ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor presidente, si es que tengo el apoyo necesario.
Gracias, asambleísta René Yandún. ¿Tiene apoyo a la moción del asambleísta René Yandún? Por favor, levantar la mano. O la manito. Gracias, tiene apoyo. Entonces, señorita secretaria, por favor, someta a votación la moción presentada por el asambleísta René Yandún, sugiriendo el nombre del asambleísta César Carrión como ponente ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el informe presentado y de ahí aprobado por la Comisión de COESCOP. Sí, señor. Bajo su disposición, señor presidente, voy a proceder entonces a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta René Yandún para que el ponente del informe de segundo debate del proyecto de ley de COESCOP aprobado sea el asambleísta César Carrión. Asambleísta René Yandún. A favor. A favor. Asambleísta César Carrión. A favor. A favor. Asambleísta María Encarnación Ducci. A favor. A favor. Asambleísta Augusto Espinosa. Abstención. Abstención. Asambleísta Fajo Gavilanes. A favor. A favor. Asambleísta Jofre Poma. Abstención. Abstención. Asambleísta Fabricio Villamar. Pidiendo alta. Asambleísta Fabricio Villamar. Ausente. Asambleísta Pedro Curichumbi. El A favor. asambleísta Villamar me está pidiendo que lo emocione nuevamente al final porque tal vez se desconectó. Por favor, señorita secretaria, al final lo vuelve a nombrar. Así será. Señor asambleísta Pedro Curichumbi. A favor. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. Abstención. Abstención. Asambleísta Lexi Lord. Abstención. Abstención. Asambleísta Denis Marín. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor. Asambleísta Fabricio Villamar. Ausente. Asambleísta Fernando Flores, me permito indicar los resultados de la moción presentada por el asambleísta René Yandún. Con 7 votos a favor ha sido aprobado y 4 abstenciones. Por favor, se acaba de conectar el asambleísta Villamar, me dice que está conectado, que no se le escucha. Sí, presidente, perdón, también tengo el internet. Asambleísta Villamar, estaba tomando votación. Por favor. De la moción presentada por el asambleísta René Yandún, con la moción para que sea el ponente del informe del proyecto del segundo debate del COESCOP, el asambleísta César Carrión. Totalmente de acuerdo, a favor. Registro su voto, señor asambleísta Villamar. Entonces procedo a dar lectura del total de votos, señor presidente. Con 8 votos a favor ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Yandún y 4 abstenciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Por favor, dé lectura al segundo punto del orden del día. Señor presidente, bajo su disposición procedo a dar lectura al segundo punto, que dice lectura y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado. Hasta ahí, señor presidente, el segundo punto. Gracias, señorita secretaria. Me voy a permitir, señores legisladores, darle la palabra a la doctora María Luisa Morales, quien nos va a presentar un comprimido del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Doctora Morales, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente, miembros de la comisión. Bajo su disposición me voy a permitir dar a conocer el
el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ya, que de conformidad a la moción que fue aprobada en la continuación de la sesión virtual número 036 del año 2019-2021 del 03 de abril del presente año, donde se recogieron todas las observaciones de los miembros de esta comisión. En los antecedentes del informe reposan los 12 proyectos reformatorios a la ley, en los cuales 11 han sido presentados por asambleístas y uno que fue enviado por el Ejecutivo. De igual manera, constan las observaciones de varios asambleístas, organismos internacionales y de la sociedad civil. Se ha realizado un total de 30 sesiones en la comisión para el tratamiento de la presente ley, entre las cuales 26 han sido sesiones presenciales y 4 sesiones han sido virtuales. De igual manera, se han realizado 12 mesas de trabajo y mesas técnicas. Se ha recibido comparecencias de Ban Ecuador, Defensoría del Pueblo, MIES, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, varios organismos internacionales y también de la sociedad civil. Se ha sistematizado las intervenciones de cada uno de los asambleístas miembros de la comisión con las observaciones realizadas en las diferentes sesiones. En total existen 99 artículos reformatorios a la ley, en donde 81 han sido modifican un artículo de la ley vigente, 3 se han eliminado 3 artículos y 15 artículos han sido incorporados en esta ley reformatoria. De igual manera, en las disposiciones se ha modificado la primera disposición general y se ha incorporado una nueva, siendo la 6ª disposición general. Se ha modificado la 3ª disposición transitoria y se ha eliminado la 7ª. Y de igual manera se ha agregado 6 nuevas disposiciones transitorias de conformidad a las diferentes observaciones que han realizado los miembros de la comisión en las sesiones. Y finalmente se ha incorporado una nueva disposición reformatoria al Código Integral Penal respecto a la trata de personas, que se ha modificado la definición en esta ley. De igual manera, señor presidente, me permito manifestar que el presente informe ha sido enviado a la Unidad de Técnicas Legislativas, donde ya se ha receptado todas las observaciones realizadas al mismo, y posteriormente ha sido enviado a cada uno de los miembros de la comisión sin recibir hasta el momento observaciones. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Perdón, gracias, doctora, por su magnífica presentación. Creo que indudablemente aquí estamos claros de que se ha logrado hacer un trabajo en conjunto, se han recibido todas las observaciones de los distintos despachos, se ha recibido igualmente todas las observaciones de la sociedad civil, se ha recibido a la Cancillería, a los organismos internacionales como ACNUR, entre otros, se ha recibido a la Defensoría del Pueblo, se ha recibido a las organizaciones de migrantes retornados, indudablemente las propuestas realizadas por el Ejecutivo, del cual pues todo el mundo conoce. Por lo tanto, considero que este informe ha recogido, pues como manda la ley, todos los insumos necesarios para poder llevar ya al Pleno de la Asamblea Nacional esta importante reforma de ley que está esperando el pueblo ecuatoriano y principalmente nuestros hermanos compatriotas en el exterior. Con eso le doy la palabra al asambleísta Fabricio Villamar. Gracias, presidente. Colegas, este proyecto creo que ya lo hemos conversado bastante. Me parece que es una buena oportunidad para meterlo para el primer debate y con el primer debate enriquecerlo. Así es que si les parece que es conveniente, quisiera mocionar que entremos en la votación del informe para poderlo pasar a primer debate, si son tan gentiles, colegas. Gracias, asambleísta Villamar.
si tiene respaldo la moción del asambleísta Fabricio Villamar. Yo quisiera Gracias, pedir la señores palabra al asambleístas. presidente sobre la moción presentada por el asambleísta Villamar, por favor. Señora asambleísta Esther Cuesta, en este momento hay una moción presentada por el asambleísta Fabricio Villamar, tiene el respaldo de los señores legisladores. Señorita secretaria, por favor, Bueno, proceda a la precisamente votación sobre y la moción después le doy la presentada, palabra. presidente. Usted, o sea, en Sí. otras ocasiones usted ha permitido la palabra, simplemente porque yo la pido no me la quiere dar. Es en relación a la No es moción porque se la ha pedido. Perdóneme, cuando hay una moción yo tengo la obligación reglamentaria de mandar a votar. Y le pido, por favor, nos permita votar y posteriormente usted podrá tomar la palabra. Señorita secretaria, por favor, proceda a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Señores, bajo su disposición, señor presidente, señores asambleístas, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta Fabricio Villamar a fin de que se apruebe el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Asambleísta René Yandún. A favor de la moción del compañero Fabricio Villamar. A favor. Asambleísta César Carrión. Señor presidente, solamente para que la parte técnica revise la gramática, si hay algunas fallas en el asunto gramatical, que lo revise. Estoy a favor del informe. Gracias. A favor. Asambleísta María Encarnación Ducci. A favor de la moción. A favor. Asambleísta Augusto Espinosa. Asambleísta Augusto Espinosa. Ausente. Asambleísta Fafo Gavilanes. A favor. A favor. Asambleísta Jofre Poma. Asambleísta Jofre Poma. Ausente. Asambleísta Fabricio Villamar. A favor. A favor. Asambleísta Pedro Curichumbi. No está prendido su micrófono, asambleísta Curichumbi. A favor. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. En contra. En contra. Asambleísta Lexi Loor. Asambleísta Lexi Loor. Ausente. Asambleísta Denis Marín. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor. Señor presidente, me permite indicar los resultados de la moción presentada por el asambleísta Villamar, la cual con 8 votos a favor ha sido aprobado y 1 voto en contra y 3 ausencias. Gracias, señorita secretaria. Si usted me permite, voy a cargar de la presidencia al señor vicepresidente René Yandún para poder hacer uso de la palabra. René Yandún. René, ¿me escuchas, René? César, ¿estás conectado tú? No sé si se fue la señal. Presidente, se lo escucha. César Carrión o René Yandún, por favor, ¿me escuchan? Bueno,
Me está escribiendo René que ya se está conectando, les pido un minuto. Como estamos en estas sesiones telemáticas, tenemos que irnos ajustando un poco siempre a las situaciones que se vayan presentando, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor presidente, yo le escucho. Yo creo que hay problema con los otros colegas. He solicitado la palabra desde que la... No le escucho, asambleísta, en este momento le acabo de escuchar, ya me pareció que se había usted desconectado. En ningún momento me he desconectado, está claramente mi conexión. A ver, le estoy diciendo claramente pensé, porque como nadie me responde, entonces pensé que se habían desconectado, que había un problema en la comunicación, pero no creo que sea motivo para molestarnos. Tiene usted la palabra, asambleísta. Sí, bueno, usted habló, pero no se dirigió a mí personalmente, por lo tanto, no tenía por qué contestar. En todo caso, presidente y colegas asambleístas, yo lo que quería, digamos, compartir con ustedes es una preocupación sobre, digamos, fue realmente muy difícil leer estas 90 y pico de páginas que las tuve que leer ayer. Fue muy difícil leerlas porque hay una serie, realmente un sinnúmero de errores ortográficos y tipográficos con palabras que no existen en el diccionario castellano, sobre todo en la conjugación del imperativo. Sustitúyase es lo correcto, no sustitúyese, y así hay una serie de palabras per se unido, y realmente, y obviamente la sintaxis, la ortografía, asambleísta, yo le voy a pedir que no nos desviemos. Un momento, no me interrumpa, presidente. No, sí le puedo interrumpir. Yo tengo la potestad de interrumpir. Usted vaya a referirse al tema concreto. El asambleísta César Carrión manifestó que la secretaria debe revisar. No me interrumpen el uso de la palabra, le informo que los documentos aprobados por la comisión están siendo enviados a la unidad técnica legislativa para la revisión y evitarnos justamente este tipo de cosas. Y cualquier error que se puede haber pasado... Pero lo importante es que nosotros no podemos aprobar un documento que está mal votó hecho. en contra, es que yo no le veo cuál es el problema. No, es que aparte de los temas de fondo, aparte de los temas de forma, habían otros temas de fondo que yo quería incorporar al informe para poder votar a favor. Pero usted no me permite dar la palabra. Yo fui la primera en solicitar la palabra. Pero usted tiene la misión de no concederme la palabra, no sé por qué motivo, es mi derecho democrático en un parlamento, precisamente para mejorar el informe. Pero usted no ha permitido que yo tenga el uso de la palabra y poder mejorar un informe que obviamente está hecho al apuro, que obviamente no está hecho de manera profesional. Y usted me quita la palabra y yo no puedo firmar un documento que está mal escrito. Ese es el asunto. Ok. Asambleísta Esther Cuesta, permítame informarle al respecto. Como le mencioné anteriormente, todos los documentos que se aprueban ahora en la comisión son enviados a la unidad técnica legislativa para la revisión. Pero eso se debió hacer antes de que lo aprobemos los asambleístas, presidente, no después. Usted tiene el informe desde hace 48 horas, si no mal recuerdo, es decir, que usted podía haberse llegado cualquier observación a tiempo, pero la idea siempre es el momento de la Eso es un trabajo de los asesores. ¿Perdón? El trabajo de corrección
de tipografía y de errores ortográficos, perdóneme, presidente, ese no es mi trabajo como asambleísta. Yo ya he sido profesor. Estoy hablándole, a ver, lo he asambleísta. hecho en mis anteriores trabajos. Ese es un trabajo de los asesores. Presidente, discúlpame, pero no tiene sentido un griterío así. O sea, yo le pido te voy a asambleísta. rogar, asumas el control de esto porque no tiene sentido, las expresiones, al menos inmerecidas en contra de la secretaria de hace un momento. Yo creo que podemos avanzar esto con la racionalidad y con el respeto que todos los colegas se merecen. Siempre podremos aportar durante el primer debate, siempre podremos mejorar la redacción. Yo les recuerdo, una ley es una obra humana, en tanto es humana, es una obra siempre perfectible. Y por lo tanto, tratemos de avanzar de la mejor manera, presidente. Ya es bastante grave tener estos momentos de confinamiento que a todos nos pueden crispar los nervios para que encima más hagamos este tipo de actos que nos indisponen innecesariamente. Con el mayor comedimiento te lo solicito, presidente. Gracias, asambleísta Villamar. Coincido con usted, pero bueno, yo creo que siempre es pertinente dar una explicación a los señores miembros de esta comisión, y como menciono, el documento ahora es dispuesto que se envíe toda la unidad técnica legislativa para que se revise de todas maneras. De haber alguna observación, algún error, se corregirá. Le agradezco muchísimo, asambleístas. De todas maneras, no se trata de crispar los nervios, ni ¿Perdón? colegas asambleístas, no se trata. Le voy a pedir que solicite la palabra y no hagamos un diálogo de esta. Bueno, el asambleísta Villamar pidió la palabra y usted se la concedió. Él pidió la palabra y yo se la di. Bueno, permítame terminar mi intervención, entonces, presidente, que usted me interrumpió. Si usted va a... yo le estoy haciendo alusión de que vamos al tema de que se está tratando en cuanto a la aprobación de este informe para primer debate de la ley. Como es un tema que ya fue aprobado, va a ser enviado al Pleno de la Asamblea Nacional y indudablemente, como manifiestan otros colegas, esto regresará a la comisión y podremos hacer pues, los mayores aportes necesarios para que tengamos una ley que realmente represente a todos los ecuatorianos como corresponde a una comisión responsable de sus actos. Le agradezco mucho, asambleísta. Solamente se me permite la palabra para terminar mi intervención. Tiene usted la palabra. Lo que yo quería aportar es que obviamente en términos de contenido no consta todo lo que hicimos en el debate. Obviamente no tiene que constar todo, sino un resumen. Pero hay muchos vacíos en el informe que no se incorporaron y eso obviamente va a quedar fuera. Aquí no se trata, asambleísta Villamar, de crispar nervios y cosas por el estilo. Y eso me parece también ofensivo. Aquí se punto de orden, que... presidente, punto de orden. O sea, ya me parece que tenemos que ponernos en orden en esto. Es suficiente esta forma de maltrato permanente de la gente de la Revolución Ciudadana. Comparecen, no votan y encima más votan en forma de informe. Por favor, pues. Asambleísta, ¿Qué les pasa? Le voy a pedir que avancemos en el tema. Suficiente de falta de respeto. No, señor. Suficiente, presidente. Retiro la palabra. Suficiente. Comuníquese con el vicepresidente Villamar para que nos ponga en orden. O sea, ni siquiera puedo intervenir en un parlamento mi propia intervención. Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. Asambleísta Marín, ¿me escucha? Lo escucho, presidente. Gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Esta ley orgánica de movilidad humana hemos venido ya por algunos meses buscando consensos, hemos debatido, hemos revisado, hemos generado aportes de las diferentes bancadas, unas más, otras menos. Y una vez que el informe esté aprobado para el primer debate, mociono para que Tenemos problemas de conexión. Me gustaría, me acaban de escribir igualmente la asambleísta Carrión, Yandún, que tienen problemas para escribirse.
Si me permiten, dada esta situación, y yo también estoy teniendo problemas de internet, asambleísta Marín, tiene... Asambleísta Marín. No sé por qué motivo me desactiva el audio. Permítame, voy a suspender la sesión por 15 minutos mientras revisamos el sistema, porque se están bloqueando los micrófonos y no es lo correcto, ¿sí? Entonces, señorita secretaria, tome nota, voy a suspender la sesión por 15 minutos y nos instalamos a las 7:16. Listo, presidente. Señor presidente, siendo las 17:01. Es el mismo código de conexión, ¿no? Por favor. Yo voy a dejar prendido. Sí, si desea no se retire porque René y César Carrión no se pueden conectar. Me están pidiendo que espere un momento. Tienen problema de conexión. Entonces les pido unos Vamos a hacer 15 minutitos. un reseteo vamos a hacer inmediato, señor presidente. Hagan el reseteo, por favor. Un segundito.
Compañeros y compañeras, ¿se escucha mi audio? Porque estoy con problemas de internet itinerante. No sé si es que me confirman. Buenas tardes, asambleísta. Se le escucha claramente. Listo, muchas gracias. Disculpe, estamos en un receso de la comisión, ¿verdad? Sí, asambleísta. El presidente estableció 15 minutos de receso. Ok, gracias. ¿Me trajiste mecaticos? No. Vení, hagamos el amor. No, ¿Por qué no vamos a hacer el amor? porque no somos nada. Hagamos el amor.
No, ya. Buenas tardes, señores asambleístas. Nos reinstalamos, ya se ha solucionado el problema técnico. Le consulto al asambleísta Denis Marín si tiene ya audio y si por favor nos abre su micrófono para escucharlo. Presidente, presidente, no se debería constatar quórum porque se suspendió y se está reanudando la sesión, solo por No, formalidad. cuando suspendo de un día para otro tomo quórum, pero permítame ver si se solucionó el problema de audio, que es el problema que tenemos. Inmediatamente, de todas maneras, constato quórum, no tengo inconveniente. Presidente, no sé si me escucha. Ajá, ahora sí le escuchamos, asambleísta. Usted nos escucha, René. Yandunte, ¿tienes ya audio? Sí, señor presidente, este momento tengo audio. Gracias. Pedro Curuchumbi. Pedrito. Pedro, ¿tienes audio ya? César Carrión me informa por WhatsApp que todavía él no tiene conexión. Asambleísta Augusto Espinosa, veo que usted sí tiene audio. Asambleísta Alexis Lor, ¿usted tiene audio? Se me está cortando, señor presidente. Oigo partes. Presidente, yo tengo el mismo problema. O sea, no sé si es mi conexión o si es generalizado, pero escucho entrecortado y a veces se me cuelga la reunión. Sí, tenemos un problema realmente. Estoy escuchándole muy bajo a la asambleísta. Y, señor presidente, se escucha mil cosas, ruidos, palabras, pero a usted le escucho totalmente entrecortado. A ver, sí, dado que el problema va a persistir, señorita secretaria, voy a suspender la sesión y nos instalaremos ya en una nueva fecha, porque indudablemente no vamos a poder continuar con la sesión con la claridad que necesitamos. Asambleísta Poma, ¿usted tiene audio? Hola. ¿Usted sí nos escucha bien? Sí les escucho. Ya, asambleísta Pedro Curuchumbi. Dijo que algo pasó. Yo tampoco les escucho muy bien. Creo que es un problema generalizado de la red. Señorita secretaria, tome nota, voy a suspender esta sesión y les notificaré la nueva fecha, día y hora. Gracias, señores asambleístas. Mil disculpas por las... Gracias, presidente. Es un tema que no lo manejamos nosotros. Gracias. La próxima, presidente y colegas. No te escucho, Augusto, dígame. No, solo me estaba despidiendo y recomendando que no coman carne de tigre en estos días. No. Augusto, usted sabe que vamos bien las cosas y de gana tenemos roces que no vale la pena, créanme, no vale la pena. Yo creo que no vale la pena en estos momentos de nosotros ponernos. Avancemos, sigamos trabajando. Yo respeto la posición de ustedes, por ejemplo, el hecho de no registrarse, no votar. Yo respeto porque está bien, es su derecho. Yo en eso no voy a cambiar absolutamente nada. Pero llevemos las cosas de la mejor manera para que esto vaya armónicamente. La predisposición, Fernando, nuestra es esta. O sea, por eso es que a veces yo soy, oigo nomás a algunos que bueno, que ya tienen por costumbre referirse a nosotros, pero sí la posición nuestra más bien es de evitar estos enfrentamientos. Pueden haber diferencias como las de criterio alrededor de una ley, del informe, pero nosotros, si notas tú, no estamos para nada agrediendo ni hablando en contra de ninguna persona ni de ningún grupo en términos particulares, ¿no? Se fue mejor el presidente. Creo que ya se fueron todos. Pórtense bonitos y ya nos hablamos luego. Hasta
luego, colegas, que les vaya bien. Chao, chao. Nos vemos, Agostito.